SR presentamos Hablemos de Políticas Públicas, entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. Como le dije antes de la pausa, vamos a tener desde España a Adolfo Álvaro, que él es consultor político. Adolfo, muy buenas noches para ti, muy buenas tardes para este lado del mundo. Así que un gusto tenerte. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por allá, por España primero? Muy buenas noches desde España. Muy buenas tardes para todos ustedes en el Perú y especialmente un abrazo fraterno para usted, Gustavo. Un gusto volver a encontrarnos. Gracias, Adolfo. Un gusto volvernos a encontrar y después hemos hablado. Quisiera que nos expliques y que nosotros podamos entender lo que acaba de pasar hace unas semanas, es cierto, pero había una elección en Francia. Francia ha elegido un nuevo presidente que, curiosamente, es el mismo presidente Macron, pero próximos a unas elecciones parlamentarias. ¿Cómo se está dando esta situación en Francia? Y después ya entramos a España, porque también hay movimiento en España. Nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, han convocado elecciones en las Cortes de Andalucía, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pero antes de eso, explícanos un poquito, ilústranos, por favor, cómo estamos o cómo está la situación en Francia y la situación en Europa en general. Muchas gracias, Gustavo. Como bien ha señalado, la semana pasada se celebraron elecciones a la presidencia de la República en Francia. Si hiciéramos un titular sencillo, que seguramente todos los radioyentes ya conocen, el actual presidente Macron ha ganado las elecciones con casi 17 puntos de diferencia con su contrincante Marine Le Pen. Sin embargo, la realidad es un poquito diferente. Y para ello deben ustedes fijarse en tres elementos que la mayoría de los medios de comunicación, muchos de ellos en manos de algo que algunos llevamos tiempo señalando, que es las organizaciones globalistas, intentan ocultar en Europa. Concreto. En estas elecciones se ha producido uno de los niveles más altos de abstención desde los años 60 del siglo pasado en Francia. Concretamente ha superado el 28%. Esto significa que solamente ha votado el 72% del censo electoral francés, de los 49 millones de franceses llamados a las urnas. Con una simple operación nos daríamos cuenta que la situación sitúa que Macron, actual presidente, no ha superado el 40% de los votos del censo, que era un listón psicológico importante. Se ha quedado a casi 2 puntos. Pero es que de los tres contendientes, y entendiendo que la abstención ha sido muy importante, no ha sido Le Pen, ha sido la abstención. Pero es que en tercer lugar, el voto de Marine Le Pen ha sido muy superior al que recibió frente al mismo contrincante, es decir, contra Macron, en las elecciones de 2017. En aquellas elecciones, Macron superó en casi 30 puntos a Le Pen, ahora ha bajado a 17 puntos. Esto nos lleva a una reflexión que se está ocultando, pero que en Europa está teniendo ya mucha relevancia. Y es que ya es claro que en Europa la batalla política no es entre los viejos conceptos izquierda y derecha, sino entre los conceptos globalismo y patriotas. Interesante. Globalismo y patriotas. Es decir, ya no estamos hablando de izquierda o derecha. En el caso de Macron está claro, y las noticias que llegaron a Perú fue que Macron es el moderado, el que está abierto a la agenda global, y al contrario, la candidata, ya ahora ex candidata Le Pen, era
una extrema derecha. Eso es lo que se consideraba y lo que llegaba en noticias en todas las cadenas aquí. Entonces, según tu análisis, en realidad la narrativa es otra. No sé si podrías profundizar un poquito más y qué fenómenos parecidos más entendemos allá en Europa. Esta narrativa, precisamente quien la desarrolla y la difunde son las organizaciones globalistas. Quizá ahora, Gustavo, no tengamos mucho tiempo para entrar en estas definiciones, pero sí me gustaría que en todo caso sus radioyentes tuvieran una cuestión clara. No es lo mismo globalización que globalismo. Y el globalismo está vinculado a organizaciones y a poderes supranacionales. Una política. Creo que hemos perdido conexión. Sí, ¿no? Hemos perdido una conexión brevemente. Bueno, está desde España. Ahorita regresaremos con Adolfo. Entendemos que la señal de internet a veces falla, pero nos estaba hablando de la diferencia entre globalismo. Ahí está, regresó Adolfo. No te han censurado, tranquilo. Estás hablando sobre el globalismo y el tema, la diferencia. Por favor, adelante. Sí, parece que estas cosas tienen... Bueno, repito, lo que quería dejarle claro a los radioyentes es que no es lo mismo globalización que globalismo. La globalización es un fenómeno de carácter internacional, de intercambio comercial, de intercambio cultural, mientras que el globalismo es la imposición por parte de unas organizaciones de carácter supranacional que no han sido elegidas por los ciudadanos, de imponer una agenda de carácter político cuyo primer objetivo es quitar poder y autonomía a las naciones, para posteriormente dejar a los ciudadanos en un estado de limitación de derechos. Macron es el candidato de las organizaciones globalistas. ¿Por qué? Si bien Macron tiene orígenes en el Partido Socialista francés, hoy casi una organización en extinción, de hecho el candidato que presentaron, más por mantener la imagen en la primera vuelta, obtuvo unos resultados muy malos, es por sus vinculaciones. Macron ha trabajado para la banca Rothschild, que es uno de los grandes financiadores de la agenda globalista, y a George Soros y todo su conglomerado. De hecho, nada más acabar las elecciones, el hijo de Soros, que aspira a ser el sucesor en el sistema, felicitó a Macron en una foto en Twitter en la que ambos aparecen. Frente a ello se sitúa Marine Le Pen. También es importante hacer una pequeña historia de lo que significa la organización de Marine Le Pen, porque quizá desde hace muchos años, de forma interesada, se ha dado una visión que no se corresponde con la realidad, fundamentalmente en sus votantes. Piense, Gustavo, que el Frente Nacional, como se le conocía, que nace en los años 70 y uno de los fundadores es el padre de Marine Le Pen, con el que luego discute y hereda una organización al que cambia, tiene un apoyo importante en los años 80, ni más ni menos del entonces presidente de la República, François Mitterrand. Y me dirá Gustavo, ¿y eso cómo es posible? Mitterrand, que tenía ciertas visiones políticas que hoy en día carecen el 99% de los políticos en Europa, entendió que para mantener al Partido Socialista en una posición dominante era necesario dividir el voto de la derecha, lo que en aquella época se entendía por golistas, de centro y demás. Y que obviamente un partido, digamos, que canalizaba de alguna manera pues lo que en aquel momento ya era la inseguridad ciudadana, una inmigración ilegal importante en zonas como Marsella o París, podría avalar. Lo que ocurrió fue que el Frente Nacional empezó a recoger algo más, que en aquella época nadie le dio mucha importancia, y fue un descontento con la política tradicional. El Frente Nacional de alguna manera empezó a ser el partido antisistema por naturaleza. Y llegamos a estas elecciones. Y en estas elecciones, Marine Le Pen recibe mayoritariamente
lo que se denominaría voto patriota. ¿Entendido qué es el voto patriota? Se denominaría voto patriota. Bien, los que consideran que se sienten abandonados y perjudicados por el globalismo, insisto, no por la globalización, sino por el globalismo, y aquí confluyen muchos obreros o que pertenecían al entorno de la masa obrera que en su época votaba comunista, que era muy importante en Francia, o socialista, pequeños comerciantes, pequeños autónomos, y también algunos sectores que se autodenominan libertarios. Por tanto, la denominación de extrema derecha al partido de Marine Le Pen es un nuevo capirote que se pone para asustar a algún tipo de votantes, por quienes saben que realmente el problema de fondo es que Le Pen estaba empezando a recoger un voto de personas que se estaban oponiendo, por una parte, a la gestión que hizo Macron durante la pandemia, que aprovechándola restringió los derechos fundamentales en Francia, ni más ni menos que en el país de la liberté, igualité, fraternité, a límites, que llegó a decir acusaciones terribles contra las personas que se oponían al pase COVID o querían ejercer su derecho a vacunarse o no vacunarse, con expresiones que me voy a abstener de indicar aquí, pero que empezaban por J y acababan por N, que es eso, que luego tuvo que matizar en campaña electoral, claro. Y que además de todo eso, con el conflicto de Ucrania, ha mostrado una posición, permítame la expresión, Gustavo, lacayuna con la posición de OTAN. Mientras que Le Pen lo que planteaba era un modelo más a lo que hizo De Gaulle cuando participó en la creación de la OTAN. Es decir, los intereses de Francia y de Europa deben ponerse en cuestión, deben valorarse antes que los de Estados Unidos. Es decir, si al final apoyamos a Ucrania para que tengamos que comprar el gas natural a Estados Unidos el 40% más caro y que lo que estemos haciendo es que el euro se esté hundiendo porque ahora tenemos que pagar en rublos, pues hombre, quizá esto no nos beneficia a nosotros, aunque le venga muy bien a Estados Unidos. Este ha sido el elemento sobre el que se ha movilizado. Pero no quisiera dejar de señalar, si me permite un momento, que no todo el voto contrario a Macron se ha posicionado alrededor del Macron. Cerca de un 28,2% no ha votado. Y de hecho, Gustavo, el domingo de la victoria hubo gravísimas manifestaciones en Francia con disturbios de muchos que estaban en contra ya de Macron, pero que señalaban que tampoco confiaban en Le Pen, no por la ultraderecha, sino porque tienen ciertas dudas de que el partido de Le Pen no sea lo que en Europa se conoce como una disidencia controlada del sector globalista. Y me explico. Quizá esto para sus radioyentes pueda resultar demasiado europeo, pero trataré de decirlo porque también en España y en otros sitios tiene su importancia. Al globalismo le interesa mucho más seguir manteniendo la idea de derecha e izquierda. Es algo que durante casi un siglo en Europa ha funcionado bien, que mucha gente considera propio, y ahora es muy complicado pensar que esto ha desaparecido y ahora nos enfrentamos en dos modelos. El tema de conseguir que alguna gente no fuera a votar por este tema, por esta sensación, beneficiaba al candidato. Pero no vemos. En ese 28% hay mucha gente que está en contra de Macron. Y con esto acabo. Lo que significa que a Macron no le espera una presidencia sencilla. Es más, va a tener muchísimos problemas porque además lo que se ha dado cuenta es que la ciudadanía, a diferencia de lo que pasaba en el 2017, se encuentra muy movilizada, sobre todo contra la situación de la crisis de derechos fundamentales, por la enorme división, contrariamente a lo que dicen los medios, que está provocando el conflicto en Ucrania. Perfecto. Y Adolfo, gracias por esta docencia que has hecho con nosotros, porque explicarnos eso es importante y acercarnos a una realidad que a veces los medios tradicionales no llegan a explicarnos de esta manera, ¿no? Porque claro, vienen con su propia agenda. Entonces la pregunta que hay que hacernos es, mira, yo ayer o anteayer creo que leí noticias que, por ejemplo, en Rumanía el Senado ha prohibido o ha sacado el tema de trabajar el tema de la ley de género o el tema de género, trabajar
esa doctrina, por lo menos decirlo así, entre comillas, en Rumanía. Tenemos caso de Polonia, Hungría, pero también quiero que entremos a tu país, justamente a España, al cual yo, la verdad que tengo siempre un gusto, un placer cada vez que voy a su país. Y España tiene una situación muy particular, ¿no? España tiene, cada cierto tiempo hay elecciones, se convocaron a elecciones en Castilla y León, tiene un gobierno de esa forma, ganó el Partido Popular, pero por primera vez creo que en la historia está haciendo cogobierno con el partido Vox. Entonces es un primer experimento. Hoy lo que nos enteramos hace unos días es que en las Cortes en Andalucía, otra región, por decirlo así en términos peruanos, de España, han convocado elecciones otra vez en las Cortes. Y lo que nos ha sorprendido, bueno, para que los que seguimos un poco la política también, es que la candidata Olona, que es ahora candidata, que era diputada o es diputada nacional, candidatee para esa zona donde ella es oriunda. Entonces, se está dando una configuración particular y considerando Vox es casi lo que podríamos decir un símil a Le Pen en Francia. Entonces, ¿cómo ves esta situación? El nuevo realce del Partido Popular con el nuevo presidente que tienen, ¿cómo ves la configuración que se está dando en España? Y curiosamente un dato, ¿no? No solamente fue este señor, el hijo de Soros, que lo saludó a Macron, sino también lo saludó el actual presidente de España, ¿no? Sánchez. Sánchez inmediatamente dijo, ganó la mesura y ganó el status quo, por decirlo así. Coméntanos un poquito más sobre ello, por favor, sobre España. Sí, por supuesto. Solamente un pequeño inciso con Francia y acabo, y es que, como bien señalaba usted al principio, en poco tiempo va a haber elecciones a la Asamblea Legislativa, lo que sería el Parlamento, y ahí probablemente el partido de Le Pen pueda obtener una posición quizá mejor que la que tenía, lo cual obviamente va a condicionar mucho las políticas que dicta el presidente de la República, entendiendo siempre que en Francia el presidente de la República tiene unos poderes muy, muy importantes. Pero será un tema a seguir para ver sobre todo cuál es la evolución. Entrando en el caso de España, la situación en España, si me permite, sobre todo para los radioyentes, porque aunque se reciben muchas noticias de España, siempre están basadas, de aquí sí, por unas organizaciones globalistas que dominan los medios que vienen desde España. Sírvales como ejemplo que el grupo Prisa, que es el editor del diario El País, uno de los que ha sido durante mucho tiempo el diario de referencia en España, y que está hoy en día en la bancarrota, simplemente tiene entre sus principales socios a los grandes fondos, que son BlackRock y después Vanguard. Por eso ya sabemos muy bien cuál es la especie. A lo que me refería. En España, desde prácticamente principios de la segunda década de este siglo, es decir, 2011, la crisis que vino en España un poco más tarde que en Estados Unidos y en otros lugares de Europa, se produjo una crisis que en primer lugar provocó un bandazo para contentar lo que hubiera sido un descontento social de izquierdas. Dio lugar al denominado movimiento 15M, que hoy sabemos que estaba totalmente pilotado, para generar una válvula de escape que impidiese que el modelo o el sistema bipartidista que había estado gobernando en España desde la transición pudiera hacer aguas. Esto además coincidió con una enorme crisis en la jefatura del Estado, en la figura del entonces rey Juan Carlos I, aunque era conocido desde hace tiempo, no voy a extenderme en ello, sus actividades, en esa época alcanzaron una situación muy complicada, con el esposo de una de sus hijas en prisión por unas operaciones turbias, en fin, comisiones, etc. Esta canalización del voto del descontexto supuestamente de izquierdas, llevado por las organizaciones globalistas, que les interesa mucho, vuelvo a insistir, mantener el concepto de derecha-izquierda, dio lugar a una organización llamada Podemos, de la que ustedes habrán oído hablar, con ramificaciones en América Latina y sobre todo dinero. Pero no se confundan, Podemos no se financia solo del mundo bolivariano. Y ahora nos hemos encontrado que ese modelo
se ha encallado y la ciudadanía española, aproximadamente hace 2 o 3 años, también ha empezado a manifestar un gran descontento con las políticas globalistas que, por cierto, en España pastoreaba el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Este sí, miembro del Partido Socialista. Considérense que el Partido Socialista, que hoy en día es un partido prácticamente inane a nivel organizativo, sí mantiene una estructura de poder muy grande. Son dos cosas distintas. Puede ser un partido con muy poca estructura de militantes y demás, aunque tengan unos censos inflados, pero otra cosa es que su control del poder, sobre todo a nivel regional y local, le permita disponer de muchos recursos, sobre todo para mover voto cautivo. Esta gente que se sentía desplazada ha visto en la aparición del partido Vox una posibilidad de encauzar ese voto patriota, entendido como defensa de España, enfrentado a lo que las organizaciones globalistas imponen en España y a este lacayismo frente a la posición OTAN. Perfecto. Sin embargo, Vox manifiesta algunas cuestiones y ahora paso al tema de las elecciones regionales, breve, Adolfo, porque el tiempo nos gana, de cierta cautela. Sí es verdad que en todas las encuestas aumenta, pero su ambigüedad e indefinición en la defensa de los derechos ciudadanos en el periodo de la pandemia y sobre todo este apoyo desmedido que ha manifestado hacia las posiciones globalistas en el conflicto de Ucrania. Fíjense que España es uno de los pocos países donde ha emitido en directo el presidente Zelensky de Ucrania y que una de las cosas que dijo fue atacar a las empresas españolas porque hacían negocios en Rusia. Lo cual, por ejemplo, en Portugal no se le dejó intervenir, o si no había nadie, en otros países ni se le dejó intervenir. Es decir, esto ha generado críticas en un sector de población que ha empezado a temer que pueda producirse un modelo Podemos, pero lo que sería en otro aspecto político. Pero bueno, esto no deja de ser una cuestión que así engarzo con las elecciones en Andalucía, que puede tener consecuencias a la hora de definir las expectativas de voto de Vox. ¿Y por qué le digo esto? Andalucía ha sido siempre una de las regiones de España, aunque también la denominamos comunidades autónomas desde hace 45 años, pero siempre se había denominado regiones, una de las regiones más importantes de España, pero que desde la muerte de Francisco Franco, en el año 75, con la recuperación de las libertades democráticas, había gobernado el Partido Socialista, casi 40. En las últimas elecciones, sin ser el partido más votado, el Partido Popular, que es el partido de centro-derecha, alcanza el poder, alcanzando un acuerdo con una organización llamada Ciudadanos, hoy prácticamente inexistente, pero que hoy además todos sabemos que fue financiada por las organizaciones globalistas. De hecho, su mayor representante está en el Parlamento Europeo y es una de las personas que además ha sido más dura en la aplicación de medidas restrictivas de derechos en España. Perfecto. Adolfo, yo te voy a pedir un gran favor. Está sumamente interesante, pero el tiempo nos ha ganado. Pero sí me gustaría comprometerte, no te voy a dejar trasnochar, a ver si la siguiente semana o la subsiguiente, para ver cómo va este panorama y nos expliques cómo se va configurando también la política europea, la española en concreto, porque hay que hacer docencia, ¿no? Yo creo que es importante no solamente hablar o criticar a los políticos o a la gestión pública, sino también hay que dar iniciativas y también hay que hacer docencia a la población para que conozcan un poquito más, de una forma distinta, yo creo, cómo nos acercamos a las políticas y tener un carácter cultural. Yo te tengo que invitar de todas maneras, ya desde acá públicamente te estoy comprometiendo de acá a unos días, unos 15 días, para poder seguir trabajando y apuntalando estos temas tan interesantes. Te mando un abrazo y bueno, espero verte pronto en España. A lo mejor hacemos programa en vivo desde allá. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas.
Nos reencontramos en nuestra próxima edición.